Apocalipsis 1:20 en adelante dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por los cánticos, porque te hemos podido adorar, Señor, a la vez que te pedimos que ahora que vamos a tratar con tu palabra, siendo nosotros a la verdad insuficientes, Señor, pedimos tu especial asistencia y favor, que tú estés con nosotros en esta hora de una manera especial, que no sea visto el hombre sino tú. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en esta mañana vamos a ver el mensaje a la iglesia en Éfeso. Recuerde que el libro de Apocalipsis, ni ningún otro libro de la Biblia, está diseñado para satisfacer la curiosidad humana. La palabra de Dios está diseñada para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. La palabra de Dios está diseñada para ser obedecida. Es la expresa voluntad de Dios para sus criaturas. No anidemos nunca en nuestro corazón un deseo sencillamente curioso de saber y qué es esto y qué es lo otro, sino de conocer la voluntad de Dios para hacerla, porque eso es lo que verdaderamente le glorifica. En esta mañana nosotros vamos a tratar con sencillez, claro, todo mensaje de la palabra de Dios para poder ser obedecido necesita que sea también claro, entendible, porque no obedecemos aquello que no entendemos. Tenemos que primero conocerlo, comprenderlo, para luego nosotros obedecerlo. Sin embargo, lo que no entendamos, por alguna razón, sepamos que allá lo entenderemos. Y segundo, no vamos a terminar aquí esta vida comprendiendo todas las cosas. Ahora, como yo le decía a alguien, el Señor sí se ha encargado de que lo que Él quiere que obedezcamos, lo entendamos bien. Aquello que no obedecemos de Dios no es porque no lo entendemos, usted puede estar seguro de eso, es por otra razón que nosotros no obedecemos. Bien, las cartas que fueron escritas a las iglesias, como vimos en la primera ocasión, Apocalipsis es una revelación, es una visión, pero también es una epístola, y aquí estamos viéndola como epístola, donde ella es dirigida como una carta a la iglesia. Las cartas a las iglesias son una unidad distinta, son todo un grupo. Es un grupo de 7, como nosotros dijimos que está compuesto el libro. Otras unidades de 7 son, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Son grupos de 7, debido, como explicamos también, que el número 7 representa la plenitud divina, la perfección, lo acabado, lo completo, desde el punto de vista de Dios. Es como estas 7 cartas a las 7 iglesias forman una unidad. No quiere decir que solamente había 7 iglesias en Asia. No, hay algunas que no están incluidas aquí. Por ejemplo, Colosas era una ciudad de Asia. La epístola a los colosenses está escrita a una ciudad de Asia. Pero como dijimos, el libro de Apocalipsis trata grupos de 7. Como introducción a la parte que corresponde a lo que tenemos delante, a la carta a Éfeso,
o el mensaje a Éfeso, debemos conectarlo inmediatamente con el verso 20, a fines de aclarar. Recuerde que la mejor explicación de la Biblia es la propia Biblia. Dice el versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí está el Señor, antes de ir al versículo 1 del capítulo 2, explicando el simbolismo que va a aparecer allí. Antes de que aparezca el simbolismo, ya le ha explicado el significado. Todo parece indicar que esta imagen, que repito, no es para nosotros dibujarla ni imaginarla, él tiene 7 estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha, y él está en medio de 7 candeleros de oro. Él explica que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. De acuerdo a lo que podemos interpretar, muy probablemente los 7 ángeles, porque un ángel es un mensajero, son los ministros del Señor para esas iglesias. Y como él dice los 7 candeleros de oro, él mismo lo dice, son las 7 iglesias. Lo que significa que él está en medio de las iglesias, él ve la condición de las iglesias y él tiene el control de sus ministros. Él es el que los envía, él es el que pone en ellos el mensaje que van a dar a esas iglesias. Los pastores, repito, están en la mano derecha del Señor. Él tiene todo el control de ellos. Además nos dice que el hecho de que Él esté en medio de sus iglesias quiere decir que nada escapa de lo que lo que es su conocimiento y control. Ya se nos había dicho en el versículo 14 del capítulo 1, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, describiendo a Jesús, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Los ojos como llama de fuego hablan de la penetrante mirada del Señor. Hablan de que Él, al estar en medio de sus iglesias, Él tiene un conocimiento, Él ve todas las cosas, Él tiene un conocimiento completo de la condición de su iglesia. Y es por eso que Él va a decir a cada iglesia los elogios y va a decir los reproches también, porque Él las conoce. La iglesia, entonces, al acercarse a esta escritura, encuentra consuelo. El Señor de la iglesia está en medio de ella. El Señor de la iglesia no está lejos. Además, el Señor conoce de primera mano cuál es la condición de su iglesia. El Señor se dispone a expresar a su iglesia qué es lo que le agrada de ella y qué es lo que no le agrada, a fin de ser corregido. El Señor no piensa como los hombres, que dicen a veces, pero si yo tengo esto y esto y esto bien, y me van a reprochar esa cosita. No, el Señor busca que su iglesia sea sin mancha. El Señor busca que nosotros sepamos lo que hay que no está bien y seamos irreprensibles. El Señor no tiene acepción de personas, sino que incluso a su iglesia Él le está señalando pecados. ¿Cuánto más será al impío y al pecador? A su iglesia Él no le está tolerando condiciones que no están bien, sino que les está llamando a arrepentimiento, a cambios. Con relación a la iglesia en Éfeso, aparece mucha información de ella en el libro de los Hechos. Y también tenemos una carta, la epístola a los Efesios. La iglesia en Éfeso fue fundada, como ustedes saben, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a razonar primero con los judíos. Él dejó allí a Priscila y Aquilas, conforme a lo que nos dice Hechos capítulo 18, versículo 19. Pablo entonces volvió a Éfeso y encontró algunos discípulos allí que no habían recibido el Espíritu Santo, que ni siquiera habían oído de eso, sino que habían recibido solamente el bautismo de Juan. Cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Todo eso aconteció en Éfeso. Pablo habló en la sinagoga de los judíos por 3 meses, dice el capítulo 19 de Hechos, versículo 8. Y luego reunió a los discípulos en una escuela de un tal Tirano. Durante 2 años el apóstol Pablo estuvo dando discipulado allí. A veces nosotros nos encontramos que 1 año es largo de discipulado. Durante 2 años Pablo los llevó a una escuela, sentados allí como si fuera una escuela, instruyéndole. Luego
hubo un alboroto en Éfeso porque ya los que hacían templecillos de la diosa Diana, pequeñas imágenes de la diosa Diana, vieron que se estaba disminuyendo sus ganancias. Hicieron un alboroto y allí estaba envuelto el apóstol Pablo. Pablo sale de Éfeso otra vez, deja a Timoteo, le dijo, se despidió de los ancianos una vez en Mileto. Usted recuerda, esto está en Hechos el capítulo 20. Allí él le dio unas advertencias que van a ser pertinentes para lo que vamos a ver hoy. Él le dijo que lobos rapaces entrarían en medio de la iglesia. Versículo 29 del capítulo 20. Veamos entonces el mensaje que da el Señor a esta iglesia, que fue una iglesia madura, fue una iglesia instruida. El apóstol Pablo se entregó a la formación y edificación de esta iglesia y ellos dieron fruto de ser una iglesia madura. Pero vamos a ver qué le dice el Señor a esta iglesia. En el capítulo 2, versículo 1 al 6, se encuentra el mensaje que ya lo hemos leído. Hermano, la iglesia en Éfeso era una iglesia fortalecida. Encontramos que la carta a los Efesios es una carta muy nutrida, muy alentadora. Nos exhorta a vivir verdaderamente la vida cristiana. El apóstol Pablo estuvo allí con los ancianos 3 años preparándolos para dejarlos allí, nos dice Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice Pablo que él estuvo enseñando públicamente y por las casas, amonestando personas con lágrimas. El apóstol Pablo les visitaba y trataba problemas incluso particulares y enseñaba públicamente. Así, la iglesia también respondió. Fue una iglesia fortalecida, una iglesia que mostraba haber recibido instrucción. La iglesia respondió de tal manera que encontramos muchos elogios de parte del Señor. Por ejemplo, los elogios comienzan en el versículo 2. Dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es una iglesia madura, hermanos. Esta es una iglesia sólida. Esta es una iglesia que comprendió las enseñanzas de las Escrituras. Esta fue una iglesia que está evidenciando que los 3 años y medio que el apóstol Pablo estuvo entre ellos no fueron en vano, sino que él estuvo entregando la palabra, pero ellos ahora les toca responder. Arduo trabajo y paciencia. No puede soportar a los malos. Una iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Has sufrido y has tenido paciencia y no has desmayado en el trabajo. Cualquiera diría que una iglesia con estas cualidades no necesita más. Ya el Señor lo dijo todo. Sin embargo, algo esencial estaba faltando y era el primer amor, dice el versículo 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como nosotros veremos más adelante, la obra del Señor no es algo donde lo importante es que usted sepa hacer algo. La obra del Señor no funciona de esa manera. No es algo mecánico, no es algo que lo único que se requiere es la habilidad, incluso el don, el talento para hacer las cosas, sino que la obra de Dios está basada en el amor hacia el dueño de la obra. Nosotros hacemos la obra de Dios se desarrolla sobre esa base. Debemos hacer la obra de Dios porque amamos a Dios, la hacemos con amor, de lo contrario, Él no se agrada. Podemos tener muchas cualidades, pero si no está el amor por el Señor Jesucristo, ese trabajo no es agradable al Señor. Incluso, hermano, me voy a adelantar a algo, y es el hecho de que el Señor les advierte de no arrepentirse, versículo 5, Él quitaría su candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Una iglesia llevando a cabo un trabajo formidable, pero si ellos no examinaban, si ellos no llevaban
sus corazones a amar sinceramente al Señor, si no se arrepentían de eso, ese candelero que vio Juan, o uno de esos candeleros que vio Juan, alrededor del Señor Jesucristo, sería quitado. Y se ha estudiado, se ha buscado, y en ese lugar ya no hay iglesia. Parece ser que ellos no arreglaron, no remediaron eso que tenían que haber arreglado. En primer lugar, veamos que la iglesia de Éfeso es elogiada por realizar un arduo trabajo. Se nos dice en el versículo 2 que el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra que Reina Valera, la versión Reina Valera es esta que estamos usando, o al menos yo estoy utilizando, traduce como arduo trabajo una sola palabra en griego. Es la palabra kopos, significa trabajo esforzado que termina en fatiga. Es un trabajo duro, trabajo penoso, labor ardua, angustia. Todo esto significa la palabra kopos, que repito, Reina Valera lo traduce como arduo trabajo. Es un trabajo que usted termina agotado. El apóstol Pablo supo lo que eso significaba, porque nosotros vemos en otros versículos a donde es utilizada esta palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está describiendo su ministerio en el 2 Corintios capítulo 6, versículo 5, él dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. El apóstol Pablo experimentó esa clase de trabajo. Un trabajo arduo, un trabajo agotador. Note cómo él lo refiere en 2 Corintios 11, 27. Dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahí Pablo habla de trabajo y fatiga. Es la misma palabra, hermanos. Es un trabajo que termina con fatiga. Primera Tesalonicenses 2:9 nos dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo comprendía que el trabajo en el Señor es un trabajo que lleva a la fatiga. El apóstol Pablo le dice: ustedes han visto mi ejemplo, se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga. Trabajábamos de noche y de día. ¿Y para qué? Para no ser gravosos, porque incluía trabajo secular, y poderles predicar el Evangelio de Dios a los hermanos de Tesalónica. La iglesia en Éfeso aprendió de Pablo a trabajar así. Aprendió de Pablo a trabajar hasta la fatiga, a trabajar duro en la obra del Señor. En este aspecto, hermanos, era como la iglesia en Tesalónica, que el apóstol Pablo les reconoce que ellos habían trabajado duro. Dice el apóstol Pablo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Qué grato recuerdo. Recordar que esa iglesia trabajaba, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Ahora, hermanos, el trabajo en la obra del Señor no solamente debe de ser arduo. Repito, debemos de trabajar arduamente, duramente en la obra del Señor. Pero no solamente debe de ser arduo, sino que debe de ir acompañado con paciencia. Dice la Escritura: tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia en Éfeso no solamente trabajaba duro, sino que supo esperar el resultado de ese trabajo. El trabajo arduo debe estar acompañado de paciencia. El trabajo en el Señor, es verdad, dice la Escritura, que no es en vano, pero requiere paciencia para poder ver los frutos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador es así. El labrador
no solamente prepara la tierra, siembra la semilla, sino que él debe ser paciente esperando la lluvia. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Repito, el labrador una vez siembra la semilla, pero no solamente debe sembrarla, no solamente debe regarla, sino que debe esperar que el Señor envíe su lluvia. Ahora, si él prepara la tierra, siembra la semilla, no la riega, sino que abandona la labor, difícilmente participará de los frutos, difícilmente participará de la cosecha, por decirlo así. La iglesia en Éfeso supo trabajar duro y supo esperar. Esperar, eso es paciencia, esperar el fruto. Sigue diciendo, y que no puede soportar a los malos. La iglesia del Señor en el primer siglo y en todos los tiempos ha sido afectada por falsos maestros, por falsos cristianos, personas que con su testimonio dañan la buena reputación de la iglesia, el buen testimonio, ¿verdad? Hablando en otro lenguaje, el buen testimonio de la iglesia, personas que con su práctica pecaminosa traen a otros también a participar, empujan a otros a hacer lo que ellos hacen, y toda la vida la iglesia tendrá esa condición. Personas de esa clase tratando de introducirse en ella, falsos maestros tratando de introducirse en ella. En el primer siglo, algunos decían ser apóstoles y no lo eran. Decían ser apóstoles sin serlo. La iglesia en Éfeso había crecido en discernimiento, había desarrollado discernimiento espiritual. Esto se debe tal vez al hecho de que el apóstol Pablo le había advertido, Hechos capítulo 20. El versículo 29 dice, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de ellos en Mileto: pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ellos mantuvieron en su mente esa advertencia. Se van a levantar lobos rapaces, algunos van a entrar y otros se van a levantar de allí mismo, hablando cosas perversas. Por tanto velen, y ellos habían velado. A los que decían ser apóstoles, ellos lo probaban. No es que iban a decir, yo soy apóstol, aquí estoy, ay venga, como hoy día se hace. Yo soy profeta, venga y díganos qué Dios nos tiene que decir. Ellos primero lo probaban. Ellos tenían discernimiento. En virtud de esta advertencia, tal parece que ellos fueron muy cuidadosos en aquellas personas que se decían, o con aquellas personas que se decían ser apóstoles, aquellos que se acercaban a la iglesia diciendo ser cualquier cosa. Ellos entendieron que ellos debían de probar los espíritus, dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Y si esto era en el primer siglo, ¿qué será hoy? Hoy se habrán multiplicado todavía más, ¿verdad? Los falsos son como las bacterias. Siempre están alrededor de nuestro cuerpo, queriendo penetrar, queriendo entrar. A la más mínima oportunidad, aprovechan para entrar al cuerpo que es la iglesia, y causar daño. Mis hermanos, nosotros también debemos crecer en discernimiento, probar los espíritus, poder discernir no solo entre el bien y el mal, sino entre un espíritu falso y un espíritu verdadero, entre un verdadero y un falso. Debemos poder discernir eso ante la advertencia de Pablo. La advertencia de Pablo no es solamente para los efesios, sino que es para nosotros. Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Otra característica positiva de los efesios
es que ellos habían sufrido por el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que en ese primer siglo el Imperio Romano había endurecido las reglas, había endurecido la persecución contra los cristianos. Sin embargo, la iglesia en Éfeso había sufrido por el nombre del Señor y también había tenido paciencia. La paciencia es muy importante porque, le voy a decir esto, en la vida de todo ser humano va a haber sufrimiento, en la vida del creyente y el no creyente. Dice Job que como las chispas se levantan al aire, así el hombre es nacido para la aflicción. La aflicción es inevitable. Vamos a atravesar por ella. Todos vamos a sufrir. Ahora, el punto es, si nosotros sufrimos mostrando paciencia, en la vida de todos acontecerá, pero no todos mostramos paciencia. Dice Santiago, habéis visto la paciencia de Job, Santiago capítulo 5, versículo 11. Hermanos, la victoria de Job en la prueba estuvo en el hecho de que él esperó pacientemente. Aunque me matare, en él esperaré, dice Job. La paciencia de Job se ha hecho proverbial. Job básicamente esperó en el Señor, mostró paciencia, su victoria estuvo allí. La prueba de Job era dolorosa. Nosotros, yo sé que la conocemos, dice Job capítulo 2, que en la segunda etapa de la prueba, donde Satanás endureció su ataque contra él, dice la Escritura en el capítulo 2, en el versículo 8, lo siguiente: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Era una sarna terrible, una comezón incómoda. No lo dejaba tranquilo, él tenía que acostarse en ceniza. La ceniza es buena para evitar la contaminación, y buscaba un tiesto para rascarse. Era tan así que dice el versículo 11, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Era tal la sarna que le desfiguró. No lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Sí, de todos los errores de los amigos de Job, aquí ellos hicieron algo muy correcto, muy prudente. Se sentaron en tierra calladitos 7 días y 7 noches, haciéndole compañía, apoyándole en ese sentido. ¿Y por qué no les hablaban? Porque veían que su dolor era muy grande. Es incómodo uno con un dolor y una incomodidad oír y digerir palabras. Pero después rompieron el hielo, y ya usted sabe la historia. Y Job tuvo que ejercitar la paciencia en esa condición. La iglesia en Éfeso, dice Pablo, ustedes han sufrido y han tenido paciencia. Es verdad, mi hermano, duele, pero hay que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Esa fue la victoria de Job. Nosotros quisiéramos una pastillita que resolviera todo, un consejo que solucionara todos mis problemas, pero tenemos que tener paciencia. La situación de Job no se resolvió de esa manera. La iglesia en Éfeso sufrió, pero tuvo que tener paciencia también, y esa será nuestra victoria, la paciencia en la tribulación, la paciencia en el sufrimiento. Entonces, recuerde, aparte de la incomodidad de la enfermedad, Job no había olvidado los 10 hijos que había perdido. Job no había olvidado que estaba arruinado económicamente, y en todo eso él fue paciente. Es necesario, hermanos, que tengamos en cuenta esto. En el sufrimiento debemos de ser pacientes,
debemos esperar en el Señor. Esa es la fe. La fe, como habita en el corazón, se manifiesta solamente en lo que hacemos. En el sufrimiento, la fe se va a manifestar en la oración y en la paciencia. A veces quisiéramos que todas las cosas pudieran tener una solución inmediata, que si pedimos un consejo nos den un consejo tan atinado que al ejecutarlo todo... Pero el Señor no nos ha diseñado, no ha diseñado las cosas, mejor dicho, de esa manera, sino que Él ha diseñado las cosas para ir purificándonos en paciencia. Dice Santiago que la perfección del carácter cristiano es la paciencia. Él dice, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales en todo. El carácter cristiano llega a su punto más alto cuando aprendemos a ser pacientes. Y créame que yo también tengo que digerir este alimento porque es para todos. Pero eso es lo que enseña la Escritura, mis hermanos. Eso es lo que enseña el Señor y estamos en el taller del Señor. Repito, es necesario que tengamos paciencia. Pero sigue diciendo el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 2, y has trabajado y no has desmayado. Has trabajado arduamente y no has desmayado. Hermanos, pocas iglesias tienen esta cualidad. Pocos hermanos tienen esta cualidad desarrollada. Algunas personas inician trabajando duro, mucho fervor, mucho deseo, mucho movimiento, pero se cansan y desmayan y tiran la toalla. No tienen consistencia en su labor. No son perseverantes, tienen un ánimo muy variado, se cansan con suma rapidez. Pablo le dice a los corintios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Firmes y constantes. Debemos ser constantes. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como dijimos en principio, lo esencial en la relación con el Señor, lo esencial en un matrimonio es el amor. Es el amor por Él. Ese es el vínculo de la perfección. No hay otro enlace, no hay otro vínculo que supere al amor. El amor por Cristo, el amor hacia Cristo no es un amor sentimental, sino que es un amor que acciona. Cuando falta el amor, es posible que todo lo demás continúe como si nada. En la iglesia en Éfeso todo iba normal. Ellos no desmayaron en el trabajo, ellos fueron perseverantes, ellos siguieron teniendo discernimiento, probando a los que decían ser apóstoles y no lo eran. El problema es que al Señor no le interesa sencillamente una labor realizada y nada más. En las industrias, no, a mí lo que me interesa es que tú me hagas mi trabajo y punto. No me interesa cómo tú te sientas, no me interesa los problemas que tú tengas en tu casa, a mí me interesa que tú me hagas el trabajo y punto. En la obra del Señor eso no es lo importante. No es si tú sabes hacerlo tampoco. No es si tú puedes hacerlo tampoco, sino el hecho de que tú lo hagas con dos cosas, integridad y la motivación correcta. La motivación correcta debe de ser el amor hacia Cristo. Y si no hay amor por Cristo, al Señor no le agrada ese trabajo. El Señor no se siente agradado, por bien que quede. Es que no hay la motivación. Es como un matrimonio que se casa, pero sin amor. Bueno, mira, a nosotros nos conviene que nos casemos, unimos las dos fortunas, o a nosotros nos conviene que nos casemos porque así manejamos nuestras cuentas de una manera mejor, tenemos un seguro, y todos estos beneficios dice que es razonable, pero no hay química, no hay amor. Entonces ya eso dejó de ser de matrimonio. Dejó de ser matrimonio y es una unión común, como puede ser la unión de varias personas para formar cualquier institución, por conveniencia propia. La motivación, hermanos, el vínculo perfecto debe estar tanto en el matrimonio como en la relación con Cristo, que es lo que estamos analizando.
Si el móvil no es el amor, ese es un trabajo que, repito, que no agrada a Dios. Dice el apóstol Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Filipenses capítulo 1, versículo 15. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Hasta a predicar al Señor Jesucristo, ir por las calles, predicar en público, pero no por amor a Cristo, por envidia y contienda, para añadir aflicción a las aflicciones del apóstol Pablo, o porque digan, mira, para que vean que yo hago algo, para que no digan que yo no hago nada, mira, lo voy a hacer. Todo eso se puede hacer lo bueno con una motivación incorrecta. Se puede hacer algo bien hecho, pero sin corazón. Pero hermanos, es que el Señor lo que mira es el corazón. El Señor lo que está tanteando, lo que está midiendo es la relación contigo. Hay un pasaje, Juan capítulo 21, que el Señor, después que Pedro, el apóstol, pecó, nos enseña cómo nosotros debemos examinar el estado de nuestro corazón y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Hay amor en esa relación? Dice el capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, esta breve historia nos hace cuestionarnos a nosotros mismos acerca de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Pedro había fallado al Señor, le había negado 3 veces, sin embargo, aún le amaba. Cuando el Señor Jesucristo lo encuentra, no le dice, Pedro, ¿por qué me negaste? Sino, Pedro, ¿está todavía lo esencial allí? Note que también que para apacentar las ovejas de Cristo, o sea, para ser pastor de las ovejas de Cristo, el Señor no le está diciendo, Pedro, tráeme tu currículum, tú tienes que saber griego, tú tienes que saber un poco de arameo, tú tienes que saber inglés, porque hay muchos autores cristianos buenos de habla inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Lo que tú tienes que tener principalmente es amor por el Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo, mi hermano? Uno de los peligros de la religión verdadera, ¿sabe cuál es? Que se convierte en una rutina. Lo hacemos porque ya sabemos hacerlo. Vamos haciendo las cosas de una manera automática, mecánica. Hacemos esto, después sigue aquello y después sigue lo otro. ¿Y qué usted quiere más que se haga? ¿Se está haciendo todo? ¿Usted tiene que estar conforme? Sí, pero eso es mecánico, eso es rutinario. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Cristo? El amor por Cristo no es un sentimiento. El amor por Cristo es una comunión íntima que tú desarrollas con Él. Y que en esa comunión íntima con Él, tú llegas a un punto donde tú estás dispuesto hasta a morir por el Señor Jesucristo. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro cómo él habría de morir. Cuando tú eres joven te ceñías tú mismo, pero cuando tú seas viejo, otro te ceñirá.
Pedro, tú vas a morir crucificado. Para que digan aquí murió, que aquí corrió. No, Pedro no dijo eso. Él aceptó llegar hasta la muerte por su Señor. Él una vez dijo, yo estoy dispuesto aún a morir por ti, pero lo negó. No pudo en su fuerza humana cumplir con eso que él había dicho y lo negó 3 veces, pero finalmente lo logró. Murió por Cristo. Pero, ¿y qué beneficio tiene el vivir toda la vida para sí mismo y morir en la condenación? Si Cristo murió por nosotros, es una bendición nosotros poder dar nuestra vida por Él, podernos dar por entero por Él. Mi hermano y mi amigo, tal vez tú no lo comprendas de esa manera, pero tu vida únicamente cobra sentido cuando tú la das al Señor. Una vida egoísta, eso no tiene sentido. Eso lleva incluso hasta la frustración. Un día llegará el momento en que tú no sabrás para qué tú estás viviendo, luchando, trabajando, haciendo aquí y allá. Pero cuando tú has dado tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo, tú sabes que tendrás tesoro en el cielo. Tú sabes que tendrás la vida eterna. Tú sabes que estarás con Él para siempre. Por último, hermanos, hoy, por diversas razones, debemos de ser más breves, porque estamos desde las 8 acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Para ver un ejemplo, quería ver algunos otros ejemplos, pero no quiero extender el tiempo. Dice el capítulo 1, en el versículo 3, segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros y en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice también el capítulo 1, versículo 3 de la primera carta, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, que estas preguntas queden en tu corazón y en tu mente. La obra que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo en el Señor, cualquiera que sea simple, sea complicado, sea grande, sea pequeño, ¿se puede decir de él que es un trabajo de amor? Se puede decir como los tesalonicenses, y el trabajo de vuestro amor. Se puede ver en ti, como decía el salmista Asaf, expresándole amor al Señor: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Puedes tú decir estas palabras con verdad? Que lo que más deseas, lo que más anhelas, tu tesoro es el Señor, y que por tanto, por esa razón, entonces trabajas con amor para con Él. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poder examinar nuestros corazones. El Señor no quiere sencillamente una iglesia que trabaja. Es bueno una iglesia que trabaje hasta la fatiga, pero Él quiere un trabajo de amor. Que nosotros mantengamos la viveza del primer amor. Que nosotros de tiempo en tiempo examinemos el corazón. Y como dice la sugerencia, a donde tengamos que arrepentirnos, nos arrepintamos. Si hemos descuidado la comunión con Él, si hemos descuidado la cercanía con Él, si solamente le estamos dando trabajo y no devoción a Él, que nosotros nos podamos arrepentir y volver al primer amor. Bendiciones, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos das día a día una nueva oportunidad y podemos volver a ti, Señor. Danos la gracia de ser victoriosos en la prueba, de ser pacientes, de darte a ti un trabajo en amor, de salir, oh Dios, de este mundo mostrando a todos que si te amamos somos capaces de obedecer hasta el fin. Bendice tú a este pueblo, Señor. Bendice a cada uno y trae a aquellos que no te conocen a la comprensión de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.
Música